Muchas gracias, doña Katia. Bueno, primero agradecerles en primera instancia la invitación. Estamos con la idea de hacer esta charla, ¿verdad? Este espacio de reflexión, sobre todo desde el año pasado, pero bueno, las agendas han estado supremamente llenas en ambos lados y bueno, por dicha pudimos consensuar una fecha para hoy. Y muy emocionada de estar con ustedes presentando un poquito esta nueva conceptualización, digamos, esta tipificación de violencia vicaria, ¿no? Para aprender entre todas y todos y construir y de repente causar impacto, ¿verdad? En ese metro cuadrado que nos corresponde a cada una y cada uno de nosotros. Agradecerle a toda la gente que está conectada y que sacó el espacio. Yo sé que todas y todos tenemos muchísimos tareas, ¿verdad? Agendas muy llenas y de repente cuesta sacar estos espacios, ¿verdad? Como para hacer una pausa y reflexionar sobre temáticas que son supremamente importantes y que necesitamos conocer a profundidad para hacer una toma de acción, ¿verdad? Y toma de decisiones importante y también para ampliar nuestra perspectiva desde los espacios en los que nos desempeñamos, ¿no? Entonces, yo voy a intentar compartir la presentación, porque ahora estábamos teniendo como algunos problemas. Voy a dejar de verles, digamos, entonces, doña Katia me va a ayudar a hacer la moderación. Bueno, contarles que efectivamente, digamos, mis últimos años tengo 12 años de estar trabajando para el Instituto Nacional de las Mujeres en un ir y venir entre los centros especializados de atención y abordaje de la violencia, ¿verdad? Para mujeres víctimas de violencia o sobrevivientes de femicidio y sus hijos y sus hijas. En ese espacio, mi trabajo como psicóloga ha sido el trabajo con las personas menores de edad, es decir, con los hijos y las hijas de las mujeres que están en albergue, ¿no? Entonces, este tema es un tema que a mí me toca desde ¿verdad? Desde mis prioridades profesionales, porque tiene que ver con la infancia. Entonces, es un tema que me apasiona y que he ejercido, ¿verdad? De alguna manera, desde hace mucho tiempo. En el INAMO he estado en ese, ¿verdad? En un lugar y en el otro, en el centro de albergue, pero también en el departamento de violencia en varias ocasiones. Y a partir de agosto del año pasado, pues ya estoy en el departamento. También desde ahí, ¿verdad? En otros ámbitos de acción, pero siempre por los derechos de las mujeres. Hoy la idea es compartir un poquito sobre la violencia vicaria en el marco de la violencia de género. Y lo que vamos a hacer hoy es hacer como un repaso, ¿verdad?, entre ese contexto histórico y ese contexto social, ¿verdad?, ese orden patriarcal que permite que se geste la violencia contra las mujeres y específicamente la violencia vicaria. Vamos a ahondar en el término, en la violencia vicaria, vamos a ver ejemplos de casos de violencia vicaria, como para entenderlos, ¿verdad? Para que también cada una de nosotras y nosotros podamos ir haciendo nuestras reflexiones con las vivencias y con los aprendizajes que hemos tenido, ¿verdad? En nuestro espacio personal y también laboral. Y después una serie de conclusiones que tienen que ver más con esa reflexión, ¿verdad? Que es la idea de esta charla. Entonces, bueno, partimos desde un sistema patriarcal, ¿verdad? Que es un sistema político, que es un sistema económico, que es un sistema religioso y social que se basa en ese privilegio que tienen los hombres sobre las mujeres. Recordando que el sistema patriarcal tiene más de 5.000 años de vigencia en nuestras culturas y por lo tanto lo tenemos absolutamente arraigado, ¿verdad? Yo digo que lo tenemos en el ADN. Y ya por el hecho de nacer en estas culturas patriarcales, ¿verdad?, con expresiones machistas, pues de repente tenemos que estar nosotras y nosotros mismos en constante revisión, ¿verdad?, en constante revisión, porque es algo que lo tenemos ahí demasiado intrínseco, ¿no? El patriarcado es identificado como la principal superestructura de poder vertical que se encarga de contribuir con la exclusión, la opresión, la subordinación histórica del sexo femenino
al masculino mediante la naturalización de mandatos sociales, mediante la reproducción de discursos que son hegemónicos, que presentan una realidad producto de la exaltación de diferencias de género que han sido históricamente construidas tanto desde lo biológico como lo religioso y como lo social. El patriarcado es causa dominación, ¿verdad? El patriarcado está arraigado en el discurso público también. Permite que naturalicemos, que justifiquemos, que haya una legitimación, que haya una invisibilización de las prácticas de dominación y en general que haya una distorsión de la realidad respecto a la violencia que sufren las mujeres. Favorece también formas de violencia simbólica y todas estas características hacen que podamos vivenciar las mujeres principalmente y lo femenino, ¿verdad? Porque también los hombres que tienen características femeninas pues también sufren este tipo de opresión, ¿verdad? De invisibilización, hayan muchos tipos de violencia que nos invaden, ¿no? Que estamos en constante conversación, diálogo con esas violencias en toda nuestra vida. El patriarcado también está institucionalizado en el derecho y en las estructuras políticas. El Estado construye y mantiene roles de género y relaciones que son relaciones de poder. Permite que subsistan leyes y políticas discriminatorias. Omite también la generación de otras leyes que protegen derechos de las mujeres, ¿verdad? Hay un inadecuado funcionamiento del sistema de justicia que también promueve impunidad y lo vamos a ver con especial énfasis ahora en la violencia vicaria, ¿verdad? Y los ejemplos de los casos de violencia vicaria que se han dado donde los sistemas judiciales han fallado, ¿verdad? Y han fallado porque no hay una perspectiva de género que atraviese esa óptica, esa mirada legal, ¿verdad? Porque está asentada, como lo veíamos antes, en ese orden patriarcal. Este es un gráfico que nos permite identificar cuál es el continuum de la violencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas en las que las mujeres son violentadas con más frecuencia? Y podemos ver que la violencia contra las mujeres la tenemos a lo largo de todo el ciclo vital de las mujeres, ¿verdad? Cuando somos más niñas, con delitos como el incesto, como el abuso sexual infantil, y es interesante porque si vemos las estadísticas en materia de incesto y de abuso sexual, a menores edades, ¿verdad? De las personas víctimas, los niños y las niñas entre los 0, ¿verdad? Y los 3, 4 años, las estadísticas son bastante parecidas en materia de la cantidad de casos que se denuncian, porque sabemos que la violencia sexual tiene una cifra oculta muy alta, ¿verdad? Y solo conocemos o solo podemos cuantificar estadísticamente pues esos casos que son denunciados. Y entonces cuando estamos en los primeros años, pues vemos menos diferencia estadística de los niños, de la cantidad de niños que son violentados sexualmente y la cantidad de niñas. Pero conforme van aumentando las edades, vemos la diferencia exponencial entre las víctimas mujeres y las víctimas hombres, ¿verdad? La gran mayoría de personas que son violentadas sexualmente, a partir ya de los 6 años ya podemos ver una diferencia significativa, ¿verdad? La mayoría son mujeres. También encabezamos las estadísticas, lamentablemente, en materia de explotación sexual comercial de niñas y adolescentes, en asaltos sexuales con o sin violación, en acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, en violencia obstétrica, obviamente, en hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, en la trata de mujeres, ¿verdad? Y la trata de personas también, la cifra pues la encabezan las mujeres y las niñas, en violencia cibernética y en violencia de pareja, ¿verdad? Entonces vemos cómo las mujeres en todas las etapas del ciclo hemos vivido algún tipo de violencia. De pronto no las podemos visibilizar y de pronto creemos que nunca hemos sido, por ejemplo, víctimas de algún tipo de violencia. Pero pasa también por esa normalización de la violencia machista que no nos permite identificar cuáles actos
han sido, hemos vivido, digamos, cuáles experiencias hemos vivido por el hecho de ser mujer. Y les comparto que en una conferencia muy grande, ¿verdad? Con como 700 personas que estaban reunidas, de repente cuando lanzamos la pregunta de si habían sufrido algún tipo de violencia, habían personas que decían que no, que nunca, mujeres que decían que nunca habían sufrido alguna violencia, ¿no? Y cuando empezamos a ahondar y preguntar a qué edad sufrieron la primera violencia sexual, por ejemplo, de ver a alguien masturbándose, o de un tocamiento de un tío, o de, ¿verdad?, una situación de estas, empiezan a relatarnos y a contarnos las edades tan prontas, ¿verdad?, en la infancia, en la primerísima infancia, que tienen recuerdos. Pero muchas personas, obviamente muchas personas lo contemplaban como una violencia, pero otras no, ¿verdad? Otras no sentían que hayan sido violentadas, por ejemplo, porque las habían tocado en un bus, ¿verdad? O porque una persona les gritó algo cuando iban en la calle y las hizo sentir, ¿verdad?, con asco, mal, o un acercamiento cercano, ¿verdad? Recuerdo una niña que decía que recordaba que detestaba ir al mercado central porque tenía que acompañar a su mamá porque siempre la tocaban, ¿verdad? Siendo una niña. Y lo que le decía a la mamá es que eso era normal, ¿verdad? Que, a ver, eso no pasa nada, ¿verdad? No te hizo nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo de pronto este mismo orden nos impide darnos cuenta de la violencia sistemática a la que estamos enfrentadas las mujeres con mayor frecuencia, ¿verdad? Y de forma obviamente reiterada y sistemática, a diferencia de los hombres. En la violencia intrafamiliar, es importante recalcar que a partir de los años 80 hay una despatologización de la violencia contra las mujeres. O sea, quiere decir que a partir de ese año, ¿verdad?, esa década, a partir de los 80, se empieza a estudiar el fenómeno de la violencia intrafamiliar y empezamos a quitarle más bien a poner la responsabilidad en el agresor. Antes de esto se contemplaba que los hombres eran más agresivos que las mujeres y que entonces eso hacía, ¿verdad?, o justificaba que actuaran de forma violenta contra una mujer, o que tenían alguna enfermedad mental, o que no podían controlar impulsos igual que las mujeres, porque las mujeres son más amorosas, más pasivas, ¿verdad? Y todos estos discursos lo que hacen es legitimar la violencia y perpetuarla, ¿no? Entonces, a partir de esta década, empezamos a responsabilizar a los agresores del ejercicio de la violencia contra las parejas, ¿no? En este caso. El poder y el control es el centro del estudio, digamos, de la violencia contra las mujeres. Quitamos el foco en la patología y lo ponemos en el poder y el control, ¿verdad? Y descubrimos, mediante análisis, que lo que se juega en la violencia contra las mujeres es mantener el poder y el control sobre esa mujer. Y de pronto, tristemente, nos damos cuenta que la separación no necesariamente conlleva a la desaparición de la violencia, ¿verdad? Entonces tenemos a las usuarias que nos dicen, vea, yo pensé que separándome, yo pensé que divorciándome, yo pensé que alejándome iba a terminar esta pesadilla. Y resulta que cuando me separo, cuando me divorcio, o cuando le digo que me quiero divorciar, empieza otra pesadilla peor, ¿verdad? Y este es el tema principal que vamos a abordar en este momento. La experiencia y las estadísticas nos demuestran que el distanciamiento, la amenaza de divorcio o la separación más bien es un periodo muy crítico que puede aumentar la violencia y que ha llegado incluso al extremo del femicidio. Entonces vean cómo esa pérdida de poder y control del hombre sobre la víctima hace que las mujeres entren en un periodo crítico que hay que tener muchísimo cuidado porque puede terminar con un femicidio.
aunque la mujer es el principal objetivo de esta violencia, no es la única afectada, ¿verdad? Y en esto quiero entrar en detalle en que también hace más o menos 3 décadas empezamos a visibilizar a las personas menores de edad, a los hijos y las hijas que están inmersos en una dinámica de violencia como víctimas directas, ¿verdad? Porque antes de eso las contemplábamos como testigos y testigas de violencia. Y eso hace que aparezca como un distanciamiento entre esas secuelas, ¿verdad? Que me pueden causar, o sea, como si fueran entes pasivos que están ahí simplemente viendo lo que está pasando en la dinámica familiar, pero que no hay una afectación. Y sabemos que ahora son víctimas directas. El hecho de ver que una figura de referencia, ¿verdad? Que son las figuras vinculares más importantes, como mi papá agrede, maltrata sistemáticamente a mi mamá, le causa daño, etcétera, que es otro de los referentes en la infancia, afecta directamente a los hijos y las hijas. Los hijos y las hijas de dichas mujeres muchas veces están en la línea de fuego y lo vemos con los femicidios, ¿verdad? La cantidad de niños y niñas que han presenciado los femicidios de sus madres y lamentablemente no son pocos. Para entrar ya en la materia que nos compete hoy, la primera persona que propone el concepto de violencia vicaria es Sonia Vaccaro, que es una psicóloga clínica, es esta señora que ustedes ven aquí. Ella es perito judicial, es argentina, es experta en victimología, pero la mayoría de su carrera ha sido en España. Esto hace que Vaccaro tenga una amplia experiencia en los casos en los que los padres han asesinado a sus hijos y sus hijas para dañar o castigar a la madre después de una separación o después de haber anunciado la voluntad o la idea de separarse. Propone este concepto en el año 2012. Fue incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado en España en el 2017. Y Vaccaro nos plantea que la violencia vicaria o violencia por sustitución es un tipo de violencia contra las mujeres, es decir, está enmarcado en la violencia contra las mujeres, en la que el agresor va a utilizar a los hijos y las hijas como un instrumento para poder seguir dañando y seguir teniendo control y poder sobre esa pareja, madre, ¿verdad? O expareja. Esa es una violencia contra la mujer, una violencia machista que utiliza a los hijos y las hijas como objeto para seguir maltratando. Textualmente, Sonia nos plantea que en el sistema patriarcal la violencia contra las mujeres cobra la forma además de desplazarse a todo aquello o aquellos a los que la mujer está pegada o siente cariño. Por este desplazamiento, el hombre expresa su odio dañando a las mascotas, dañando a lo más preciado que tiene la mujer sobre la que ejerce violencia. Entonces, ¿cuáles son las maneras en las que hemos visto que se daña con más frecuencia? Dañando su imagen, ¿verdad? Todos los casos que vemos de pronto de las mujeres con el rostro desfigurado, con el cuerpo quemado por ácido, este tipo de daño que va directamente al cuerpo, ¿verdad? Desprestigia su buen nombre y su honor, ¿verdad? Y entonces tenemos esos casos donde el hombre hace toda esa campaña de desprestigio, ¿verdad? Para que la mujer pierda valor, ¿verdad? Entonces las mujeres nos cuentan cómo el agresor llama a sus familiares, le dicen les dice que ella es una tal por cual, que esto, que lo otro, ¿verdad? Incluso ponen anuncios eróticos con el nombre, con la foto de la mujer y el número de teléfono, haciendo llamados, ¿verdad? Para que la llamen, la molesten, para desprestigiarla, ¿no? También amenazan con dañar o matar a padres o familiares, rompe sus objetos preciados, quema su ropa, y de pronto es importante entender que la violencia vicaria, si bien hay una tendencia a instrumentalizar a los hijos y las hijas para seguir dañando a esta mujer, no se limita únicamente a los hijos y las hijas, sino que tiene que ver con todo a lo que la mujer le tiene afecto.
¿verdad? Y lo vemos ahora, sobre todo, ¿verdad? Más que antes, en los daños a las mascotas. Entonces, recuerdo, por ejemplo, una usuaria que atendimos que el agresor, como castigo, porque ella salió sin avisarle, ahorcó a los gatos, ¿verdad? Es esa forma de crueldad extrema. Otro caso que tuvimos donde el agresor le dice a la usuaria, si usted me deja, yo le mato lo que usted más quiere, que es su papá. Y efectivamente le mata a su papá delante de su hija de 3 años, ¿verdad? Entonces vean cómo es una expresión de violencia extrema y cruel. Ante la amenaza de la separación o la separación efectiva, los agresores vicarios van a utilizar a esos hijos e hijas para amenazar a la mujer. De esta forma podemos observar que el agresor es capaz de utilizar a las personas menores de edad. ¿Y eso qué significa? Significa que no está pensando en esas personas menores de edad, no le importan. En los casos de expresión máxima de la violencia vicaria, que es el asesinato, la gran mayoría de agresores avisaron antes por medio de amenazas que iban a cometer ese delito, ¿verdad? Entonces, hay un aviso, sabemos, algo podíamos hacer, ¿verdad? Y de repente, las personas a las que les avisó no creyeron, pensaron que lo decía por enojo, incluso en el sistema judicial, de repente, ¿no? Las mujeres que describen elementos de violencia vicaria encuentran obstáculos en la justicia que favorece que los hombres que ejercen maltrato a través de estas prácticas continúen practicando violencia sobre su pareja o expareja a través del eslabón más vulnerable, que en este caso son los hijos y las hijas, pero también no limitado, como les decía antes, a los hijos y las hijas, sino a todo a lo que la mujer le tiene afecto. Hermanos, sobrinos, mamás, papás, etcétera, mascotas. De este modo nos encontramos con hombres que durante la relación de convivencia de pareja nunca se hicieron cargo del cuidado de los hijos y las hijas, pero que con la separación o con el divorcio solicitan la custodia compartida o plena, o bien un régimen de visitas amplio. Todo esto con la finalidad de mantener el contacto con la expareja y poder continuar con el control y con la violencia. ¿Por qué hacen esto? Porque saben que para la mayoría de mujeres, los hijos y las hijas es lo más importante que tienen, ¿verdad? Y que haciéndoles daño es un daño del que las mujeres no se van a recuperar. Entonces vean ahí la imagen, no se ve muy bien el texto, pero dice, ¿cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted sigue viva? ¿Verdad? Entonces de repente es eso a lo que se enfrentan las mujeres, a ese cuestionamiento, a ese no creerle, ¿verdad? Que estamos dando aviso de que algo está pasando, de que me está amenazando con que va a matar a los niños, me dijo que me va a dar por donde más me duele, me dijo que me voy a acordar para él, de él para toda la vida, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo estas señales son señales que nos tienen que levantar todas las alertas? Vamos a ver algunos casos que han sido emblemáticos, representativos, ¿verdad? Muy importantes para que en algunas legislación de algunos países se contemple directamente la violencia vicaria, ¿verdad? Y que podamos tener esa perspectiva de género para hacer las acciones necesarias de protección para las personas menores de edad y esa madre. Este es el caso de Ángela González Carreño, ella es la madre de Andrea. Ella interpuso 51 denuncias, no interpuso una, no fue y dijo, 51 veces se apersonó al sistema judicial, alertando del peligro que estaba corriendo su hija en las visitas con el papá. En el 2003, ese papá mata con arma de fuego a su hija de 7 años, mata al perro y se suicida. En palabras de doña Ángela, ella dice, un señor, en alusión al juez, decidió, como si se tratara de un juguete, que se tenía que abrir el régimen de visitas por el interés del padre, un padre que aprovechó para matar a su hija. El Estado español rechazó durante muchos años cualquier tipo de responsabilidad en este caso, hasta que fue elevado a la CEDAW,
al órgano experto que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y con perspectiva de género, la ONU condenó al Estado español por la negligencia del sistema judicial, que acabó con la vida de Andrea. Fue un caso, ¿verdad? Este es el legítimo, la legítima muerte avisada, ¿verdad? Ella no podía hacer más. No fue escuchada en ningún espacio y perdió a su hija. Ella fue indemnizada y es interesante ver la reacción también en ese momento de la sociedad al plantear que, bueno, que ella lo que quería era que le pagaran, que el Estado le pagara, ¿verdad? Y en las declaraciones que ella da, como ella explica que no hay precio posible que le vaya a devolver a su hija. Desde ese momento, doña Ángela ha sido una activista incansable para lo que hoy tiene España en su legislación, que es la violencia vicaria. Otro de los casos más emblemáticos y que tal vez algunas personas recuerden porque es más reciente, es el caso de Ana y Olivia. En España también, en el 2021, tienen 1 año y 6 años las personas menores de edad. Son esas dos pequeñas que ustedes ven ahí. La Guardia Civil incorpora en su investigación el informe que realizó la agencia de detectives, ¿verdad? Porque este señor había contratado una agencia de detectives para que pudieran seguir a su expareja. Antes del asesinato, este señor llama a su expareja, a quien en una última comunicación le dice que no va a volver a ver a sus hijas ni a él, ¿verdad? Él se retrasa en la hora en la que tiene que devolver a las chicas, le dice que las va a devolver un poco más tarde porque van a cenar y aprovecha para matarlas y para irse en una lancha, ¿verdad? A la niña mayor la encontraron en una bolsa amarrada a un ancla y la encontraron muchos meses después. La mamá efectivamente pasó muchísimo tiempo buscándola sin saber qué había pasado. Ya había mucha evidencia de que posiblemente era una muerte por los rastros de sangre en el bote y demás, pero los otros cuerpos no sé, creo que no se localizaron, creo que no sé, estoy ahora dudando si el de él sí se localizó. Este señor además le deja una carta a su pareja actual, ¿verdad? Porque era una persona que sí tenía una pareja, una relación en ese momento, pero que en el momento en que su expareja empieza a salir con otra persona, él toma la decisión de matar a sus hijas como una forma de venganza. Otros casos son el de Nerea y Martina, de 6 y 3 años, que las mata a cuchilladas y luego se suicida. Previo al asesinato, la madre intentó denunciar en diferentes oportunidades mostrando las fotos, mostrando mensajes. La policía determinó en el informe que el peligro era de riesgo bajo y luego una jueza archiva el caso porque no ofrece una explicación razonable al miedo que dice sentir. Es importante ver aquí, ¿verdad?, estos elementos de esas mujeres que han tratado de que el Estado responda en protección de ella y de las personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les dicen, por ejemplo, en trabajo social, algunas juezas? En este caso específico, esta señora relata cómo una jueza le dice, si él le ha dicho que las va a matar es porque no lo va a hacer. Si él de verdad las va a matar, no le hubiera dicho nada. Entonces, vean cómo estas ideas preconcebidas con una raíz machista, ¿verdad? Hace que no actuemos de forma diligente. En este caso también se consiguió una condena para el Estado y una indemnización. Después está el caso de Matthew y Carla en Francia, de 10 y 5 años, asesinadas por el padre en el primer día que pudo estar con su hijo y con su hija a solas, y quien además había sido condenado en el 2005 y condenado en el 2010 por violencia contra su pareja. En el momento del asesinato tenían 2 años de divorciados y antes de asesinarlas las llevó a McDonald's y a una pastelería. Y es impresionante ver
esos videos, ¿verdad? Los videos donde están en McDonald's y los videos de la pastelería, porque se ve un padre cuidadoso, normal, ¿verdad? Sin ninguna, como podríamos tener conceptualizado a un agresor, ¿verdad? Agresivo, de mal humor, nada. Ajá. Entonces le compra en la pastelería a los chicos, al chico y la chica golosinas, los chicos cogen algún utensilio, no recuerdo, él les pide que lo dejen donde estaba, ¿verdad? Se los pide de manera amable, les compra pan, se los lleva y 3 horas después los asesina. Lamentablemente en Costa Rica también hemos tenido casos, ¿verdad?, registrados en este sentido. En Guadalupe, septiembre del 2009, un hombre asesinó a sus hijos de 3 y 7 años de edad con arma de fuego y posteriormente se suicida. Él había dejado cartas, ¿verdad? Él va y recoge a los chicos, al chico y la chica a la casa de la abuela y se los lleva y le deja una carta a la abuela para la mamá. En esa carta, él le dice que no la abra hasta que se la dé a la mamá, ¿verdad? Y entonces la abuela pues no la abre y en esa carta le dice dónde puede encontrar los cuerpos. Además, llamó a un sobrino y le dijo que iba a matar a los hijos, ¿verdad? Había expresado a otra gente que iba a matar a los hijos. Tenían 21 días de separados y habían antecedentes de violencia intrafamiliar. Después en la Carpio, en el 2004, hubo un caso terrible también de un hombre que asesinó a 3 de sus hijos e hija, de 2, de 4 y de 11 años y posteriormente se suicidó. En este caso, la mujer había denunciado al menos en 5 ocasiones por violencia contra su pareja. Ese día el agresor llega, aunque tenía medidas de protección que realmente de repente ante un caso de estos, ¿verdad? No se puede proteger, las medidas de protección pues no son suficientes. Ella está en la casa, están 3 de sus hijos ahí, hay uno de los chiquitos, uno de 7 años, si no me equivoco, se va donde la abuela, donde además había otra hermanita de él, para decirle que el papá estaba con una pistola y que iba a matar a la mamá y por eso esos 2 niños se salvan del asesinato. Llega la policía, intentan negociar con él, ¿verdad? Para que se entregue, él le dispara a la expareja, no la mata y le dispara también a un cuñado, le dispara también a un policía. Entonces, vean cómo se había denunciado con frecuencia que había violencia en esa familia y en ese momento esta persona decide, en el momento en que se le da el desalojo de la casa, él decide ir y matar a sus hijos. En España, como logran, ¿verdad?, poder tener estadística en esta materia, tenemos que desde el 2013 hasta el 2023 hay 50 víctimas mortales de violencia vicaria, que son 26 niños y 24 niñas que han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres en crímenes vicarios. En el 90% de esos casos, el agresor es el padre biológico de los niños y las niñas. En el 28% de los casos ya habían denuncias previas contra estos agresores por violencia contra su expareja. En el 56% de estos casos, el homicida decide suicidarse. A nivel mundial, los macroestudios consideran que la violencia vicaria, igual que la violencia sexual, tiene una cifra oculta del 80%. Entonces, no conocemos muchísimos casos de violencia vicaria, ya sea porque las mujeres no denuncian, porque tienen mucho miedo o porque denuncian también, ¿verdad? Y saben que si denuncian no va a haber mayores efectos de protección. Hay un artículo que es bastante interesante y para las personas que les interesa el tema es recomendable buscarlo porque tiene muchos datos, que es expuesto por Porter y López Angulo en el 2021, que se llama Violencia vicaria en el contexto de la violencia de género. Es un estudio descriptivo en Iberoamérica
y plantea que la violencia vicaria es una violencia secundaria a la víctima principal, ya que si bien se quiere dañar a la mujer, el daño se hace a través de terceros. Al dañar a los hijos y en su grado extremo asesinarlos, el agresor se asegura que la mujer jamás pueda recuperarse. Ese tipo de violencia aparece con frecuencia cuando el agresor ya no puede acceder directamente a esa mujer, por lo que sustituye los ataques directos hacia la mujer a través de terceras personas, como es el caso de los hijos. Entonces vean que cuando pierde el poder y el control, sustituye el objeto de acción, pero con el fin único y último de causar y de seguir causando daño a esa mujer. Es decir, aunque existan denuncias al agresor, hay un divorcio e incluso una orden de alejamiento, pueden seguir produciendo estos ataques, olvidándose, por supuesto, del bienestar de sus hijos y sus hijas. Instrumentalizar a los hijos y las hijas para infligir dolor y acrecentar el control hacia las mujeres es una de las formas más extremas y brutales que adopta la violencia de género, por supuesto. A pesar del gran desconocimiento que existe sobre esta, es una de las violencias habituales y que muy pocas veces es denunciada. No se trata de una violencia aislada, sino de la culminación de un proceso de control y maltrato que sufren las mujeres. De repente, este no es un tipo de violencia nueva, ¿verdad? Es un tipo de violencia que ha estado históricamente con las mujeres, ¿verdad? Contra las mujeres, pero que en el 2012 con Bácaro logra conceptualizarla, ¿verdad? Y entonces podemos visibilizarla y por eso es importante hacer todas las acciones necesarias para que la tengamos en nuestros instrumentos judiciales y podamos observarla fácilmente, identificarla y prevenir un daño mayor. En el ámbito de la violencia de género y la violencia vicaria, el sistema judicial produce una diferenciación entre la relación de maltrato que el hombre infringe a la mujer y la relación con los hijos e hijas, de forma que no se establece una relación directa entre el maltrato a la mujer y la vivencia de los hijos e hijas. Sin embargo, existe una contradicción en esta afirmación de que una misma persona puede actuar de forma dañina con su pareja, pero a la vez desarrollar un vínculo sano y saludable con sus hijos y sus hijas. Este vínculo se distorsiona y produce graves alteraciones sistémicas en las relaciones familiares que influirán negativamente en el desarrollo y en el bienestar de los hijos. Y yo creo que este es un elemento bastante importante. Hay toda una discusión en materia de si un hombre que es un agresor doméstico, ¿verdad? O un agresor contra esa pareja o expareja, tiene las posibilidades de ser un buen padre, ¿verdad? Hay personas que plantean que sí, pero es como si estuviera disociado ese hombre que es violento, supremamente violento con esa mujer y la relación con los hijos, ¿verdad? Y habemos otras personas en que planteamos que un hombre que es agresor con su pareja definitivamente está dañando a sus hijos y sus hijas de igual forma. ¿Cuáles son los indicadores que podemos identificar, que podemos utilizar para identificar la violencia vicaria? Las amenazas con quitarle a sus hijos y sus hijas o quitarles la custodia. Esta es de las cosas más normales con las que llegan las mujeres y los miedos más frecuentes que tienen las mujeres cuando se atreven a contar lo que está pasando en esa casa. Esa amenaza de quitarle a los hijos y las hijas. Y también esto lo vemos en la cantidad de mujeres que han esperado muchísimo tiempo para tomar la decisión de romper con una relación donde han sido violentadas, de romper con un ciclo de violencia por sus hijos y sus hijas, ¿verdad? Porque hay mandatos que nos dicen que los niños y las niñas, mandatos sociales que nos plantean que los niños y las niñas tienen que crecer con su mamá y su papá, ¿verdad? Entonces, bajo esa máxima, las mujeres se quedan en esos espacios con, ¿verdad? Por los hijos y las hijas. Y sabemos que esas relaciones donde hay violencia afectan tremendamente a los hijos y las hijas y nada les podría caer mejor que una sana separación, ¿no?
Pero este indicador de amenazar con quitarle a los hijos y las hijas debe de alertarnos a las personas que trabajamos en violencia contra las mujeres, porque hay un mensaje ahí muy claro, ¿verdad? Un mensaje de que es capaz de utilizar a los hijos y las hijas para dañarla, ¿ok? Amenazar con matar o hacer daño a los hijos y las hijas para provocarle daño, hablar mal de ella y de su familia en presencia de sus hijos o con otras personas, que es la campaña de desprestigio que hablábamos anteriormente, obstaculizar tratamientos médicos, procesos escolares y otras responsabilidades cuando está con él, ¿verdad? Entonces tenemos a esas mujeres que dicen, no, llegaron a la casa, no los llevó a tal cita que tenían, no hicieron tareas, el domingo a las 9 de la noche me tuve que poner a hacer tareas porque no habían hecho nada, ¿verdad? Ese tipo de cosas que también es vulnerar los derechos de los niños y las niñas, pero que le hace daño a esa mujer, porque hay una desconfianza también de ese rol que está ejerciendo ese papá, porque no cumple, ¿verdad?, con las tareas y con las obligaciones básicas que debemos cumplir cuando somos responsables de personas menores de edad. Utiliza los momentos de recogida y de retorno del régimen de visitas para poder insultar, para poder amenazar, para poder humillar a esa mamá. Utiliza a los hijos y las hijas para hacerle daño a la mamá. No permite la comunicación de sus hijos y sus hijas con su madre cuando están con él, ¿verdad? Entonces vean que esta es una forma también de castigar a la mamá, de que la mamá esté preocupada, aunque los hijos y las hijas, porque muchos hijos y las hijas dicen que solicitan hablar con la mamá para decir que está bien, pero papá no las deja, ¿verdad? Entonces, este es otro de los indicadores que tenemos que levantar una alerta. Dañar a personas o las cosas por las que la mujer siente cariño o apego, daño directo a los chicos, a las chicas, a mascotas, a seres queridos, interponer procesos judiciales con información que es falsa para dañar a la madre, para alejarla de sus hijos y sus hijas, manipular a los hijos y las hijas para separarlos de la mamá, romper relaciones familiares y provocar de esta forma distanciamiento. Utilizar cualquier medio para mantener el control y poder sobre la mujer, incluso a través de los hijos e hijas. Las acciones del agresor perturban a esa mujer, provocan que cuando los chicos están con ese papá, esa mujer está preocupada, tiene miedo, ¿verdad? No está confiada, no confía en esa persona para que ejerza ese rol de papá protector. Incumple con los acuerdos de pensión y otras responsabilidades. Manipula a los hijos o seres queridos para conocer información sobre la vida privada de la pareja, y entonces tenemos a los chiquillos y chiquillas en sesión diciendo, ay no, a mí me da mucha pereza porque cuando llego mi papá me hace un gran interrogatorio de que quién llega a la casa, de que con quién habla mi mamá, ¿verdad? Todos este tipo de situaciones que lo que hacen o que el fin que tienen es mantener el control sobre esa mujer. Desacredita el ejercicio del rol materno, incumple con los horarios de visita sin avisar a la madre, ¿verdad? Ocultarlos, secuestrarlos, etc. Otra de las cosas que en uno de los casos me llamó mucho la atención es cómo se utiliza ahora también la tecnología, ¿verdad? Entonces una usuaria nos decía, bueno, en el momento en que yo decidí irme de la casa, lo primero que le regaló, nunca le compraba nada al hijo, pero lo primero que le regaló fue un reloj con localizador y un teléfono, ¿verdad? Donde se tenían localizables. ¿Para qué? No es para saber dónde está ese hijo y esa hija, es para seguir manteniendo el control de dónde está esa mamá, ¿verdad? De dónde está ese niño y por medio de él saber dónde está esa mamá. Entonces, también importante ese tipo de cosas cuando se utilizan de esa manera. Aquí no estamos diciendo que todos los papás que regalan un celular es porque están en un tema de control. Estamos hablando de que cuando hay antecedentes de violencia contra esa mujer y hay este tipo de cosas y además hay cuestionarios que le hacen los hijos, los papás a los hijos cuando están de visita, etcétera, esta tecnología también nos ayuda a mantener el control sobre las mujeres, ¿no? Entonces, en las secuelas en las personas menores de edad, las secuelas
El abanico de secuelas es amplísimo en las personas menores de edad que han vivido situaciones de violencia y que son víctimas de violencia vicaria. Lo que más nos tiene que llamar la atención son los cambios, ¿verdad? Los cambios es lo que nos va a decir si algo está pasando. Ese cambio en la conducta, ese cambio en el tono de ánimo de esa persona, ¿verdad? Estar más triste, estar más agresiva, estar violenta, estar con conductas que antes no se presentaban, ¿ok? Normalizar la violencia es otra de las estrategias que pueden tener los hijos y las hijas porque han vivido insertas en esa realidad, ¿verdad? Y yo he tenido chicos y chicas que, por ejemplo, que no saben que en otras familias no existe la violencia contra los niños y las niñas o contra la mamá. Por ejemplo, creen que en todas las casas esa es la normalidad. Repetir patrones violentos es otra de las secuelas de la violencia. Secuelas en el autoestima, en el autoconcepto, temor hacia una figura de referencia, pesadillas, bajo rendimiento. Y yo creo que el tema del temor es supremamente importante. Ahora lo vamos a ver un poquito más detalladamente, pero ese temor por una de las figuras, a ese temor hay que prestarle atención. Hay que hay que prestarle la palabra a los hijos y las hijas para que nos cuenten qué es el temor, por qué es el temor, qué es lo que está pasando. Esta es una de las señales de alerta que no podemos omitir. Importante destacar que toda violencia vicaria efectivamente es maltrato infantil. Toda violencia vicaria es maltrato infantil, pero no todo maltrato infantil va a ser violencia vicaria. ¿Y de dónde radica esa diferencia? En que en el primer caso, en la violencia vicaria, el fin último es causar daño a la mujer, mientras que en el maltrato infantil ese no es el fin. Es indispensable, digamos, no podemos pasar por aquí sin hablar del síndrome de alienación parental, ¿verdad? Que este síndrome, el SAP, es un concepto que propone Gardner, ¿verdad? Donde plantea que es un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto de las disputas por la custodia de los niños y las niñas. Su manifestación primaria es la campaña de denigración del niño contra su padre, una campaña que no tiene justificación, ¿verdad? Este concepto es descartado como entidad nosológica con veracidad científica por autoridades de la salud como la OMS. El síndrome de alienación parental es reconocido por la comunidad académica y clínica como una construcción mítica, creada con la intención de sostener el maltrato en el seno familiar contra las personas menores de edad y un mecanismo de castigo para las mujeres víctimas de maltrato que buscan salir de la violencia. Y es importante entenderlo y tomarlo en cuenta porque cuando esto sale, el daño que hizo, ¿verdad? Cuando sale el supuesto síndrome de alienación parental, el daño que hizo fue muy grave, porque apenas una mujer nos estaba alertando de situaciones, nos estaba diciendo, es que la chiquita no quiere ir porque dice que el papá hace juegos con ella que a ella no le gusta, ya decíamos, eso es síndrome de alienación parental, lo que quiere es desprestigiar al señor y alejar ese vínculo, ¿verdad? Sabemos que todo el respaldo pseudocientífico que aportó Gardner fue publicado en una revista donde él era el dueño, ¿verdad? Entonces no hay una evidencia científica. La diferencia entre el SAP y la violencia vicaria tiene que ver con que el SAP plantea que las mujeres quieren apartar a los padres de sus hijos y sus hijas y es por eso que los hijos y las hijas manifiestan rechazo por el padre y los acusan de violencia, incluyendo violencia sexual, ¿verdad? En materia de violencia sexual, el SAP tiene un gran recorrido y una triste y larga historia en procesos donde no se tomó en cuenta lo que los chicos y las chicas planteaban de abusos sexuales, alegando que era un síndrome de alienación parental. Mientras que la violencia vicaria explica que es un tipo de violencia contra las mujeres donde el fin del agresor es seguir dañando a esa mujer y que se presenta con mayor frecuencia en aquellos casos en los que ya había un antecedente de violencia intrafamiliar de ese agresor a su pareja mientras estaban en convivencia o que sigue por otros medios, con amenazas,
por medio de mensajes, por el teléfono, de llamadas amenazantes y demás. En la violencia vicaria hace entonces una crítica al modelo SAP, recalcando la importancia de escuchar lo que las personas menores de edad expresan, que era lo que les comentaba hace poquito, la importancia de ahondar en ese relato de los chicos y las chicas, de salirnos de esa visión adultocéntrica y darle la palabra a los chicos y las chicas. Especialmente cuando están revelando algún miedo, algún tipo de abuso, algún maltrato, ¿verdad? O sea, cuando uno se pone a revisar las historias y los casos que han pasado por las manos nuestras en materia de abordaje, nos damos cuenta de la cantidad de indicadores de violencia vicaria que habían, ¿verdad? De la cantidad de violencia que se gestaba y que no la hemos reconocido, no la hemos conceptualizado claramente porque estaba difusa, se perdía en en la violencia en general que había pasado esa familia, digamos, a nivel de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer, ¿no? Es importante recalcar que en Costa Rica el Colegio Profesional de Psicólogos y Psicólogas, bajo el acuerdo, ahí está el número, se pronuncia por no reconocer la existencia del SAP como síndrome dentro del ejercicio de la psicología, en tanto constituye un modelo teórico de naturaleza argumental que se produce en un contexto legal y no tiene basamento científico. Asimismo, recuerda en su pronunciamiento que ya la Corte Suprema de Justicia había orientado también a sus profesionales en psicología y de trabajo social de abstenerse a utilizar este concepto en sus pericias o informes técnicos. Y para finalizar, ¿verdad? En Costa Rica contamos con un proyecto de ley contra la violencia vicaria bajo el expediente número 24114, que tiene como fin proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y de violencia vicaria perpetrada en su contra. No vamos a ahondar en este tema porque es más legal, ¿verdad? Y porque, bueno, apenas es un proyecto, pero la idea es que se reformen los artículos 2, 3, 20 bis, 21, 22 de la ley 7586, que es la ley contra la violencia doméstica, y uno de los principales cambios que tendríamos es en la definición, ¿verdad? La definición, integrar la definición de violencia vicaria como acción o omisión cometida por parte de quien mantenga o mantuvo una relación de matrimonio, de unión o de hecho, o alguna relación sentimental con la mujer, actuando por sí o por interpósita persona, cuyo objetivo sea causar un daño emocional, psicológico o patrimonial a la mujer a través de la afectación o daño físico, psicológico, emocional o patrimonial a un descendiente, ascendiente, pariente colateral, consanguíneo, por afinidad o adopción hasta el 4º grado inclusive, dependiente económico, animal de compañía, bienes muebles o inmuebles de la víctima. Entonces, vean cómo la importancia, digamos, que sería tener esta reforma, que ya la tienen algunos estados en México, España, que es quien encabeza en materia de estudios, análisis y metaanálisis de violencia vicaria, y Argentina y Francia, que van caminando hacia este sentido, ¿no? Entonces, es un proyecto de ley, todavía no es nada concreto que tenemos, pero que, bueno, impulsamos para que esto sea. Por mi parte, esto sería. Les agradezco mucho y cierro la presentación en este momento. Ágata, muchísimas gracias. Creo que tanto las demás personas que hemos participado en esta mañana escuchándote, como yo, estamos impresionados, digamos, con esta explicación tan clara, tan impresionante, ¿verdad? Tan alarmante de lo que es la violencia vicaria. ¿Qué necesidad tenemos definitivamente de seguir aprendiendo, de seguir instrumentalizando formas de abordaje que nos permitan trabajar específicamente este tema, ¿verdad? Porque sabemos que hay movimientos para desvirtuarlo, como ya lo mencionaste perfectamente, y esto nos alerta a que tenemos que poner definitivamente el dedo en el renglón, ¿verdad? Y seguir trabajando esto. En el Poder Judicial, en el ámbito judicial,
tenemos jueces y juezas de familia y de violencia sumamente comprometidos y comprometidas con, ¿verdad?, con seguir trabajando, aprendiendo, un departamento de trabajo social y psicología de vanguardia, definitivamente, que estoy segura que nos van a ayudar a seguir implementando acciones formativas, ¿verdad?, para que cada vez tengamos más instrumentos para trabajar adecuadamente las situaciones de violencia que nos llegan a nuestra institución. Por eso, de verdad que el aporte que has hecho ha sido valiosísimo. Definitivamente tenemos que replicar esta experiencia y lo que voy a hacer es abrir el espacio a Gatatec. Damos un ratito más para ver si hay consultas o preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver en el chat. Bueno, la gente es súper agradecida, ¿verdad?, con la conferencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, también puede abrir micrófono y cámara si lo desea, para que le haga la pregunta directa a Ágata. Estoy segura que ella tiene la mejor disposición para atenderles. ¿Alguna persona con alguna consulta? Pues estamos todavía procesando toda la información. Eso es un tema fuerte, es un tema fuerte, y además que no solo impacta por decirlo de alguna manera, al sistema judicial, sino a nuestro campo de acción donde sea que estamos, ¿verdad? Uno de los relatos de una de las mamás decía: yo quisiera una disculpa de la cantidad de trabajadoras sociales y la cantidad de psicólogas que me dijo que yo tenía que soltar, ¿verdad? Que tenía que dejar a mi hija porque era derecho del papá las visitas, ¿verdad? Y en una de esas visitas mata a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto impacta para nuestro pequeñísimo metro cuadrado de campo de acción y cómo todas y todos podemos hacer un cambio, ¿no? Y ser partícipes de ese cambio. Teníamos la manita de una jueza contra la violencia doméstica de Heredia, doña María Esther Brenes. Adelante, María Esther. Muchas gracias. En mi caso, agradecer que se comparta esto tan bien estructurado, ¿verdad? También sistematizado, porque definitivamente, como Ágata lo dijo, nosotros sabemos esto. Nosotros lo tenemos palpable, pero ya sistematizado y que te permitan utilizar la teoría de una forma tan contundente, sinceramente para mí es así como que me quitan un agobio de mis espaldas, porque de pronto una intuía por aquí, intuía por allá. Recuerdo que en pensiones alimentarias yo empecé con el sospechómetro, como digo yo, activado, porque empecé a encontrar muchos casos en donde los agresores de pronto decían: no, ahora yo ya tengo a mis hijos, vengo a que me exoneren del pago de la pensión. Y en lugar de acoger la exoneración, entrevisté a las personas que estaban a cargo de esos niños, y generalmente eran las mamás de los obligados alimentarios. Y cuando yo les preguntaba a estas mamás si él les estaba dando dinero para atender las necesidades de los chicos, en una gran mayoría no les daban dinero. Entonces, la intención no era atender a los hijos y tenerlos y cuidarlos consigo, era quitarse la responsabilidad de la pensión alimentaria y de paso dejar a la mamá sin el contacto con sus hijos e hijas. Estoy hablándole de hace muchos años, porque ya tengo yo aquí un montón de años de estar en estas lides. Y allí fue donde yo empecé a sentir como esa inquietud, esa duda, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este fenómeno? Y hasta ahora que sí había escuchado, sinceramente sí había escuchado el tema de violencia vicaria, pero no tan dirigido al tema de la violencia doméstica y con tantos citas de indicadores, etcétera. Entonces, enhorabuena por esta sistematización que de verdad va a ser muy útil al momento de resolver los temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la participación, y efectivamente esas cosas nos tienen que levantar las alertas, ¿verdad? Cuando ha habido una despreocupación sistemática de esos papás, ¿verdad? En la relación, cuando estaban en convivencia con esos hijos y esas hijas, y en el momento de separación luchan por la custodia, quieren mantener, ¿verdad? Ojo ahí, porque si de repente nunca fue responsable, ¿qué es lo que está mediando que ahora haya
esa preocupación, y ahí es donde necesitamos investigar para tomar una decisión con perspectiva de género, ¿verdad? O sea, no desprotegiendo, porque de pronto se hace como esa división entre papá y agresor que es complicada, ¿verdad? Y cuando tenemos toda la violencia vicaria y la violencia de género, ¿verdad? Todo esto se nos mezcla mucho y de pronto queremos como ordenarlo y apartarlo y decir, bueno, no, violencia contra la mujer es esto, pero no tiene nada que ver con los hijos y las hijas. Y vemos que sí, ¿verdad? Que justamente tiene que ver con los hijos y las hijas, ¿no? Entonces, muchas gracias por la participación y por la reflexión. Ágata, tenemos otra manita, pero voy a leerte primero unos comentarios en el chat. Dice doña Yasmín Villalobos, ahora imagínate lo difícil de abordar pensando que familia es criterio del juez y cómo lograr unificar el criterio sobre cuál es el fundamento del temor, tomando como base uno de los ejemplos que se mostró, donde la jueza mencionó que no había fundamentado bien. Tenemos a don Eddie Rodríguez, que es un juez también contra la violencia doméstica en nuestro país y muy estudioso también y muy siempre a la vanguardia, ¿verdad? Con estos temas. Dice, muchas gracias, me gustaría contar con la referencia bibliográfica más reciente donde se hace la valoración que usted menciona sobre la concepción de la llamada alienación parental. Es muy importante para las personas juzgadoras contar con ese respaldo doctrinario porque ese alegato se sigue presentando día a día y don Eddie está poniendo, ¿verdad?, el dedo también sobre la llaga. Porque tenemos en nuestra institución personas que defienden, ¿verdad?, el síndrome de alienación parental, siguen posicionándolo, ¿verdad?, como una forma de abordaje de estas situaciones que se están presentando en materia de familia, en materia de violencia, y por más que, ¿verdad?, se ha tratado de generar información en este sentido, ¿verdad? Y por parte incluso de otras personas juzgadoras mucho más actualizadas, ¿verdad? Ha costado mucho el tema. Entonces me parece que todo lo que tengas sobre esa referencia te lo vamos a agradecer muchísimo, ¿verdad? Y yo me comprometo a hacer lo que Ágata me envíe, yo me comprometo a hacérselo llegar a todas las personas que se registraron, porque son, ¿verdad?, de quienes tenemos el correo electrónico. Yo les adjunté ahí el enlace para la gente que se nos unió solamente porque alguien les compartió el enlace, afortunadamente, que nos dejen ahí la información para poder mandarles ¿verdad?, todas las referencias. Vos tenés la presentación, si vos la pasás, en la última filmina hay bibliografía. Entonces, ahí está. Si necesitan algo más, por supuesto que nosotras tenemos mucho material y se las podemos facilitar, pero ahí incluso está la cita bibliográfica de la parte del SAP. Genial, perfecto. Entonces, tenemos ahora la manita primero de doña Elena Alfaro y luego de Priscila. Doña Elena, adelante. Buenas, muy interesante la charla, como indicaron varios de los compañeros y compañeros. Una consulta, doña Ágata. Yo, este tema de la violencia doméstica entre las parejas, novios y todo, me ha tocado a mí muy profundamente porque a mi prima, ella fue un femicidio muy famoso acá en Costa Rica, que es de María Taxan, ¿verdad? Y ella era como mi hermana, entonces a nosotros en mi familia ha sido, ¿verdad?, todo un caos, una catástrofe. Entonces, lo que usted decía de que uno empezaba como a darse cuenta, de la regularización y de lo normal que uno vive, ¿verdad?, día a día. Yo entonces estaba pensando, y al propósito de su charla, y me he dado cuenta de varias parejas que, digamos, los padres son muy atentos con los hijos, han sido papás presentes, digamos, desde el día 1, ¿verdad?, de que nace el bebé. Se separan, digamos, a veces no están, digamos, 10, 12 años, 13 años, ya que uno podría decir, tienen una relación fuerte, ¿verdad? Hay un vínculo muy fuerte. Se separa la pareja y resulta que la pregunta concreta es, ¿se podría catalogar como violencia vicaria el hecho que el papá se olvide totalmente los hijos y las hijas y los hijos? Porque yo he visto, digamos, muchos ejemplos en los que los hijos y las hijas son así como, pero papi antes me ponía toda la atención y ahora tiene otra pareja o no, o sin pareja y ni siquiera me vuelve a ver, le tengo que rogar para que me vea. Entonces están como pidiendo esa atención que tenían, ¿verdad? Y que ya no la tienen de un pronto a otro, se les corta, ¿verdad? Y entonces dicen, no, ya le mandé la plata, ya sobreviva o ve a ver qué hace con su mamá,
X, ¿verdad? ¿Eso se podría catalogar como un tipo o un espécimen de violencia vicaria? Uy, qué interesante porque efectivamente hay una intención también ahí de dañar, ¿verdad? Eso es lo que digo yo también. Ajá, hay una intención, digamos, porque esa mamá, habría que estudiar muy bien, digamos, cada caso y cada característica de ese caso, ¿verdad? Porque al dañar a uno de los hijos, ¿verdad? Me está dañando a mí, pero más bien como a la inversa. Exacto, eso es lo que dice, y ya son varios casos que yo lo he visto, ajá, lo he notado. Yo, ¿cómo un papá se puede olvidar así? ¿Verdad? O tal vez, como usted dice, es a la inversa, ¿verdad? Entonces, ese era como el análisis que yo quería ver con usted. Por supuesto que estas situaciones también van a dañar a la mamá en la medida en que están dañando a nuestros hijos e hijas y que pues obviamente todo nos toca, ¿verdad? Cuando somos mamás, pues nos tocan las cosas que les causan dolor a nuestros hijos e hijas, nos toca de una manera directa. Ahí lo que tendríamos que poner el foco es en diferenciar si es maltrato infantil, ¿verdad? Un maltrato hacia el niño o la niña directamente, o si con esa acción lo que se está buscando es violentar a esa mamá, seguir haciéndole daño, ¿verdad? Con mensajes, por ejemplo, recuerdo, ahora que usted habla de este caso, recuerdo una usuaria que tuvimos que justamente esa era la forma en la que él la castigaba, ¿verdad? A esa exactamente, no, porque las mamás... Exacto, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las características específicas de ese caso, podemos diferenciar si se trata de una violencia vicaria, cuando yo lo hago porque mi fin último es lastimarla a ella, ¿verdad? Porque vean que la mayoría de los casos en estos temas, a los agresores no les importa, ¿verdad? No se detienen a pensar en el bienestar psicológico, emocional de esos hijos y esas hijas, ¿verdad? Entonces, en la violencia vicaria, el daño está dirigido, o sea, están instrumentalizados para dañar a esa mamá. Si el daño está dirigido únicamente a las personas menores de edad, hablamos de maltrato, pero efectivamente tendríamos que tener todas las características, la evidencia y demás, ¿verdad? Los relatos de esta usuaria, por ejemplo, para identificar que esa es la forma que él está utilizando para hacerle daño a ella, ¿verdad? Entonces, es una pregunta muy interesante y creo que eso es lo que tendríamos que contemplar, ¿no? Y la otra pregunta, también quisiera ver si aplica o no como violencia vicaria, porque no sería solo entre una pareja, ¿verdad? Con los abuelitos, con las mamás, abuelitas, o con la mamá, digamos, por ejemplo, también yo he visto varios casos en los que, por ejemplo, una señora mayor, los hijos vienen y le venden todas las cosas de la casa y le dicen, no la llevamos, ¿verdad? Eso podría catalogarse como violencia vicaria, digamos, porque son sus pertenencias, digamos, dice, bueno, este es mi ambiente, es mi cama de hace 50 años que yo compartí, ¿verdad? Y son los propios hijos o hijas, ¿verdad? Obviamente, le va a afectar emocionalmente, pero no sé si eventualmente eso se podría catalogar o ya se estaría saliendo del tema. No, estaríamos entrando más en la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Okay, de los hijos hacia bienes, por ejemplo, de la mamá o hacia quitarle la pensión, perfecto. Con este tipo de cosas, pero no, ya no califica. No es vicario. Perfecto. Ajá, sí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a usted. Y tenemos una consulta de doña Priscila. Adelante, doña Priscila. Hola, buenos días. Mi nombre es Priscila. Yo soy psicóloga de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Desamparados. Muchas gracias pues por este espacio y encantada de ver a Ágata nuevamente. Bueno, comentarles un poquito en Casa de Derechos, que es donde se ubica la Oficina de la Mujer, ¿verdad? En la municipalidad. Tengo una exusuaria, ¿verdad? Ya tiene una niña de 7 años. Y bueno, ya la atendí por otro, ¿verdad? Una situación de violencia por otra persona, pero su hija de 7 años
¿verdad? Es producto de una relación que ella tuvo en algún momento con un sujeto y esta niña por muchos años, como hasta los 5 años, no tuvo ni siquiera los apellidos del padre biológico. Él empieza como el proceso, ¿verdad? Y hace poco pues ya se hace el cambio de apellido, se hace el reconocimiento, el cambio de apellido y él solicita el régimen de interrelación familiar, lo cual ha sido todo un tormento, ¿verdad? Porque que yo creo que sí cabe dentro de esto de la violencia vicaria, porque obviamente la intención sí es el daño a la madre, pero también es terrible el daño que se le está haciendo a esta niña, porque es una niña, ¿verdad?, que tiene una capacidad de expresión, es sumamente directa, es sumamente sincera, tiene un bagaje muy amplio, ¿verdad?, en cuanto a su lenguaje y demás, y ella desde un inicio es una persona con la que no ha generado un vínculo afectivo, ¿verdad? En algún momento, siendo más niñita, más bebé, pues sí compartió un par de veces con su familia, con su abuela principalmente, ¿verdad? No tanto con este padre biológico, pero ella no tiene una vinculación afectiva, por supuesto, y empieza todo el tema de que, sí, del régimen de visitas, ¿verdad? Unas visitas supervisadas, ha intervenido PANI, esta chiquita grita, llora, cada vez que se acerca el día, no duerme, no come, ella le suplica a su mamá que por favor, ella no lo quiere ver, se enferma físicamente, ¿verdad? Desarrolla una serie de sintomatología importantísima, le da fiebre, entre otras cosas, y su mamá, o sea, ella está como entre esa espada y la pared, ¿verdad? Tener que hacer lo que el sistema judicial le pide que haga o le ordena que haga. Ella no se opone, digamos, sabe que no puede oponerse, pero también tiene a su hija suplicándole. Entonces, también recientemente con esto de las visitas ya ha tenido que intervenir fuerza pública, tienen que llamar a fuerza pública porque la chiquita patalea en el corredor de la casa, que no quiere ir, que no quiere ver al papá, y bueno, todo lo que se presenta con esta situación, ¿verdad? Con el manejo que hace la autoridad también de la situación, de culpabilizar a mamá y señalarla diciéndole que es una niña malcriada, que es ella la que tiene que poner límites, ¿verdad? Se dan una serie de situaciones donde pues el sistema judicial pues no ha tomado esto en consideración. El PANI ha hecho pues un manejo realmente inadecuado de la situación y ella está realmente desesperada, ¿verdad? El caso se lo llevan en consultorios jurídicos, ahí mismo en Casa de Derechos, pero creo que entonces más bien un planteamiento desde esta forma de violencia es desde donde se debería de dirigir, ¿verdad?, el área legal para darle alguna resolución que sea sana para la niña y para esta mamá que está sumamente desgastada, está devastada, está entrando en un nivel de desesperanza porque además lidia con otras cosas, ¿verdad? Pero yo sí creo, ¿verdad?, que es como esa forma, sí, en efecto, de hacerle daño a la madre, por supuesto, y que claramente está afectando profundamente también pues todo el tema afectivo y físico de la menor de edad. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Sí, habría igual, de la misma forma, ¿verdad? Habría que analizar cuál es el fin de esta persona, cuáles fueron, por ejemplo, los antecedentes, ¿verdad? Si hubo violencia violencia de pareja cuando estaban en la relación, ¿verdad? ¿Qué tipo de, una tendería a pensar que un papá que ve, un papá, entre comillas, digamos, biológico, por ponerle algún nombre y ser muy buena gente, pero que llega y ve que estuvo ausente tanto tiempo y que ahora pretende que aquí sea borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Como si los hijos y las hijas fueran un objeto, tendría que entender que ese proceso de transición, de adaptación, de cercanía, de conocernos, etcétera, es un proceso que hay que cuidar. Yo, obviamente, por mi formación y por mi experiencia profesional, soy una defensora de los derechos de los chicos y las chicas, ¿verdad? Y es frustrante también para las personas que trabajamos como en todos los espacios el adultocentrismo es base, ¿verdad? Cómo priorizamos el derecho de un papá, de ese tipo de papá, ¿verdad? Un papá ausente, etcétera, etcétera. Yo recuerdo un caso donde el papá se acerca
al hijo que tenía 15 años, ¿verdad? Y que nunca lo había reconocido ni nada, y se acerca porque le va muy mal en la vida, y la esposa de ese momento le dice, a usted le va demasiado mal en la vida porque como usted dejó botado a ese chiquito, esa es un castigo, eso es karma. Entonces búsquelo y ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Búsquelo para que le vaya mejor en la vida. Y cómo a ese chico se le hace un caos porque no le interesa tener ningún tipo de relación con ese papá que se fue, ¿verdad? Ya él tiene otro papá. Entonces, ¿cómo ponemos la prioridad entre los derechos de ese papá, de esa persona que es también reprochable, ¿verdad? Porque estuvo ausente demasiado tiempo, y los ponemos por encima de los derechos de esa persona menor de edad, en que no se están respetando sus tiempos, en que no se está respetando tampoco su salud mental, emocional, ¿verdad? Y su proceso para cumplir con los derechos de ese papá, ¿verdad? Entonces ese es otro tema también. Habría que ver los detalles para ver si cabe la violencia vicaria ahí, pero es una realidad, y es una realidad que también está ahí latente, ¿no?